¿Sí pueden ver ya mi pantalla? Sí, Sí, amiga, ya se ve. Ok. Bueno, ya podemos comenzar. sí, cuando gusten. Adelante. Ok, bueno, somos el equipo 7 y nos tocó la práctica 3 de evaluación del efecto inhibitorio de un fármaco sobre la sensibilidad a la presión táctil. Bueno, el equipo está conformado por Benjamín, José, Andrea y, bueno, yo, Joyce. Ah, no, bueno, me faltó, güey, perdón. ¿Le pueden cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a iniciar con el dolor. El dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable que se asocia a un daño real o potencial de los tejidos o que se describe en términos de tal daño. Es una experiencia personal que está influenciada por varios factores, puede ser factores biológicos, psicológicos y sociales. Bueno, el dolor suele acompañarse de hiperalgesia y alodinia. La hiperalgesia es una respuesta acentuada a un estímulo nocivo y la alodinia es una sensación de dolor en respuesta a un estímulo que normalmente es inocuo. El dolor se puede clasificar de varias formas. Una es según su causa u origen, como nociceptivo. Este dolor implica la detección de todos los estímulos nocivos de diferentes naturalezas por los receptores nociceptivos y tiene función protectora. También está el inflamatorio, que tiene igual función protectora y en este se va a desencadenar una respuesta inmunológica. El neurohepático resulta de un daño o disfunción del sistema nervioso central o periférico y se caracteriza por un dolor desproporcionado o hipersensibilidad al dolor. El disfuncional es el que no se sabe qué lo provoca o cuál es la causa. Según la duración, como agudo y crónico. El dolor agudo es un dolor intenso que se presenta rápidamente y dura relativamente poco tiempo. Y el dolor crónico es un dolor persistente. Se dice que es crónico cuando dura más de 3 semanas y está asociado a un daño nervioso. Suele ser resistente a tratamientos con antiinflamatorios no esteroideos y opiáceos. También está según la intensidad, que puede ser leve, moderado o severo, y según la localización, como somático o visceral. El somático se produce por la estimulación anormal de los receptores superficiales o profundos y es un dolor localizado, punzante y que se irradia siguiendo una trayectoria nerviosa. Y el visceral se produce por una estimulación anormal de los receptores viscerales, no es localizado y se puede irradiar a zonas alejadas de donde fue originado. ¿Le pueden cambiar a la siguiente? El estímulo doloroso puede generar dos sensaciones distintas, el primer y segundo dolor. El primer dolor es mediado por las fibras A delta, que bueno, de estas fibras les hablarán mis compañeros después, y se produce una sensación aguda, breve y fácilmente localizable. Y el segundo dolor es mediado por las fibras C y produce una sensación intensa, difusa y desagradable. Sí. Eh, Otro concepto que, a pesar de estar muy relacionado, tiene diferencias muy marcadas, es el de la nocicepción. Y es que esta es una actividad biológica inconsciente que desencadena un estímulo dañino y se aplica a los receptores sensitivos. La diferencia principal es que la nocicepción no está relacionada a las emociones o experiencias previas que nos puedan dar una idea de si un estímulo es o va a ser potencialmente dañino, sino que directamente al tener contacto con dichos receptores, estos van a desencadenar procesos que traducen el estímulo y es el sistema nervioso central quien determinará si este es inocuo o no. Eh, este mecanismo nos sirve para indicarnos cuando los factores externos van a ser dañinos o no en tejidos u órganos. Los receptores sensoriales que les mencioné eh, son, eh, sí, son quienes van a diferenciar entre estímulos inocuos y nocivos. Estos son terminaciones periféricas de las fibras aferentes sensoriales
que se van a encontrar libres. Estos van a recibir y transformar los estímulos locales en potenciales de acción. Lo van a transmitir al sistema nervioso central y estos, según el tejido donde se encuentren, van a tener un umbral de dolor y un tipo de sensibilidad a ciertos estímulos específicos. La primera división que podemos hacer de estos receptores son los termo, quimio y mecanorreceptores. Estos van a percibir los estímulos según su nombre. Por ejemplo, los termorreceptores van a percibir estímulos de temperatura referente al calor o al frío. En el caso de los termorreceptores para temperaturas altas, van a ser los TRPV1, TRPV2, TRPV3 y TRK1. Y para temperaturas bajas van a ser los TRPM8. Estos van a corresponder principalmente a las fibras A delta y en el caso de los que perciben temperaturas altas lo van a hacer a partir de los 40-45 grados centígrados. Y en el caso de los que perciben el frío, temperaturas bajas, lo van a hacer a partir de los 5 grados centígrados para abajo. En el caso de los mecanorreceptores, también van a corresponder a las fibras A delta y estas se van a activar principalmente por estímulos de presión intensa en regiones del cuerpo, como pues, por ejemplo van a ser los golpes, las fracturas o los cortes. Y en el caso de los quimiorreceptores, estos se van a activar en presencia de hormonas, neurotransmisores o incluso sustancias tóxicas para el organismo, como lo van a ser los ácidos. Y un ejemplo de esto puede ser la sensación de picor en la boca. También existen otros nociceptores que se van a conocer como los polimodales, que van a ser los que básicamente van a poder percibir estímulos tanto termo, quimio y mecanoestímulos, vaya. Un ejemplo de estos van a ser las encías, por ejemplo, que pueden percibir todos estos estímulos. La siguiente diapositiva, por favor. Otra forma de dividir a los nociceptores va a ser por su localización. Estos podemos encontrarlos, bueno, podemos dividirlos principalmente como nociceptores cutáneos, que van a ser los A delta y van a estar situados en la dermis y en la epidermis. Estos van a ser los más estudiados porque pues, son los que tenemos, son a los que tenemos mayor acceso, son los que más fácil podemos experimentar con ellos. Estos presentan un alto umbral de estimulación y solo se activan ante estímulos pues, muy intensos. Es decir, que no tienen actividad en ausencia de estímulos nocivos. Los nociceptores A delta se encuentran, pues como lo mencioné, en la dermis y en la epidermis y responden principalmente a estímulos mecánicos. En el caso de los nociceptores C, se encuentran en la dermis y son activados por estímulos de tipo mecánico, químico y térmico. Los que encontramos en músculos y articulaciones pertenecen a las fibras A delta y estos responden a contracciones del músculo y las del tipo C responden a la presión, calor y en algunos casos a la isquemia muscular. Encontramos en articulaciones también algunos de estos. Sin embargo, estos no se encuentran en el cartílago, pero sí se encuentran en la cápsula articular, en ligamentos y en la grasa, por ejemplo. Y por último, tenemos los viscerales, que estos principalmente van a pertenecer a los del tipo C y se van a dividir nuevamente en los del umbral alto, que básicamente van a responder a estímulos nocivos intensos, y los inespecíficos, que pueden responder a estímulos inocuos o nocivos, como lo mencionaron anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿qué son las fibras nociceptivas? Bueno, las fibras nociceptivas son estructuras fisiológicas encargadas de la transducción de los estímulos detectados por los nociceptores. Esta como tal es una definición. Como vimos en la diapositiva anterior, pues identificamos que la mayoría de los nociceptores tiene fibras A delta y AC. Ambos tipos de fibras presentan diferentes características entre sí. Las fibras A delta presentan un recubrimiento de mielina, un diámetro de 1 a 4 micrómetros y una velocidad de conducción de 5 a 25 metros sobre segundo. Por el contrario, las fibras C cuentan con un diámetro menor de 0.4 a 1.2 micrómetros, una velocidad de conducción de 0.1 a 2 metros sobre segundo y no cuentan con un recubrimiento de mielina.
Para ambas fibras, su función es la detección de dolor, temperatura y de regulación de nocicepción. Ahora, ¿qué es lo que detecta las fibras A delta? Bueno, las fibras A delta detectan un dolor rápido, ligero y que puede llegar y que es intenso, que puede llegar a ser intenso. Estas llegan a médula espinal y de ahí llegan hasta el cerebro para la percepción del dolor. Y es en las fibras A delta donde donde interviene el primer dolor. En el caso de las fibras SEN, si el dolor ya se vuelve crónico, como mencionaron, después de 3 semanas, estas fibras se activan, van a permanecer activas y el umbral también puede disminuir. Por lo tanto, todo el tiempo están activadas las fibras C y esto causa que los dolores inocuos se vuelvan dolorosos. Bueno, al estar en este proceso, pues intervienen en el segundo dolor. Un ejemplo para que sepamos a qué se refiere con que los dolores inocuos se vuelven dolorosos es, por ejemplo, cuando nos ponemos una playera, eh, si, si hay un dolor en la piel o hay pues sí, alguna enfermedad de la piel, el simple roce de la tela con la piel puede causar un dolor intenso. Aquí sí, Bueno, hasta ahora ya hemos mencionado la definición del dolor y los receptores que están asociados, pero como tal la integración de todo esto para percibir el dolor se puede definir más o menos en 4 pasos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de nociceptores en la piel, porque bueno, en la práctica realizamos el estímulo en el antebrazo. Entonces, el primer paso es la traducción, ya que el estímulo doloroso se transforma a un potencial de acción, ¿no? Dependiendo, como ya lo mencionaron anteriormente, el nociceptor que se active, ya sea A delta o C, pues este impulso nervioso va a viajar a través de cualquiera de estas 2 fibras y va a llegar hasta dorsal, aquí, de la médula espinal. Aquí en esta hasta dorsal, bueno, toda esta fibra, ya sea A delta o C, se conoce como la primer neurona, que hace sinapsis con una segunda neurona, que es esta de aquí. Y esta tiene como función transmitir el impulso nervioso hasta el tálamo. En el tálamo se da una segunda sinapsis con una tercera neurona, que es esta de acá, y de aquí el impulso nervioso se va hasta la corteza cerebral. Esta vía, bueno, como pueden ver, de manera ascendente, entonces por eso se conoce como vía ascendente o también vía espinotalámica, pues porque viene aquí de la médula espinal y va hasta el tálamo. Y todo esto, pues digamos que es como la transmisión de todo el impulso nervioso. Después se da algo que se conoce como pues la percepción, porque aquí ya pues al llegar a la corteza se percibe esa información del estímulo doloroso y entonces se desencadena una respuesta. Aquí puede ser que venga de regreso y se inerve con, bueno, más bien aquí una neurona motora inerva un músculo y entonces puede ser que se reaccione ante ese estímulo, ¿no? No sé si a ustedes les pasó que a lo mejor cuando estaban con lo del palillo, pues llegó un momento en que ya les dolía y movieron su brazo o algo así. Esa es una de las respuestas que se puede dar. O la otra es que se dé una inhibición del umbral a este nivel de la médula espinal, en donde la liberación de neurotransmisores hacen que ese estímulo doloroso que se transmite por una neurona sensitiva o aferente se vea inhibido. Y pues sí, creo que sería todo del mecanismo.
Bueno, para continuar hablaremos un poco del efecto que va a tener el hielo dentro de esta práctica. Pues bueno, sabemos que la aplicación local de temperaturas menores al punto de congelación provocará una disminución en la conducción nerviosa, ¿no? Inhibe el disparo de receptores del dolor, ya que las fibras nerviosas se van a ir enfriando de manera gradual, ¿no? Cuando se alcanzan temperaturas de 10 grados Celsius, se perderá la función motora y al llegar a los 0 grados, la conducción se va a ver interrumpida. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿No? O sea, el hielo, de manera local, va a generar una vasoconstricción en los vasos superficiales y a su vez va a alterar la cinética de canales de sodio. ¿Por qué? Porque estos canales se van a cerrar y disminuir la velocidad de la conducción nerviosa en los axones de las neuronas. Ya que pues, estos canales son los encargados de la despolarización, generando así una disminución del potencial y aumentando el periodo refractario. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar del diclofenaco, de tratamiento con diclofenaco. El diclofenaco es un antiinflamatorio no esteroideo, es un derivado fenilacético, tiene efecto antipirético, analgésico y antiinflamatorio. Inhibe a la ciclooxigenasa 1 y 2, que son las encargadas de la síntesis de prostaglandina, y aunque no no es un fármaco hecho para ser selectivo, tiene mayor selectividad hacia la ciclooxigenasa 2, pero pues no deja de inhibir a la ciclooxigenasa 1. Bueno, para entender el mecanismo del diclofenaco, necesitamos conocer la fisiología de la inflamación. Bueno, cuando ocurre un daño tisular o entra un microorganismo patógeno, surge una respuesta inmunológica que es mediada por mastocitos, macrófagos y células dendríticas que producen citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias van a activar la fosfolipasa A2, que es la enzima que va a dar lugar al ácido araquidónico. ¿Le pueden cambiar, por favor? Bueno, en el ácido araquidónico es donde actúan las ciclooxigenasa 1 y 2, que lo van a convertir primero en prostaglandinas G2, y por acción peroxidasa va a pasar a ser prostaglandina H2 y después se va a convertir a todo el tipo de prostaglandinas. La prostaglandina E2, que es la que está enmarcada en un cuadro azul, provoca vasodilatación, hiperalgesia y fiebre. ¿Dónde actúa el diclofenaco? El diclofenaco actúa inhibiendo la ciclooxigenasa 1 y 2, por lo tanto inhibe la producción de prostaglandinas y también sus efectos. Siguiente, por favor. En el caso de la lidocaína, que es otro anestésico local, que fue descubierto en 1943 y pertenece a las aminoamidas, este se metaboliza en su mayoría en el hígado a través de la hidroxilación del núcleo aromático y es considerado un anestésico de tipo B porque este actúa en el interior de la membrana nerviosa. Siguiente, por favor. Como lo vimos anteriormente, el estímulo nociceptivo se transmite a través de los impulsos eléctricos gracias a las fibras de cada receptor y hasta el tálamo, ¿no? En el caso de la lidocaína, por sus propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas, esta atraviesa la membrana de la célula en su forma no ionizada. Y una vez que está dentro de la célula, se disocia y se une a los receptores, se une a los canales de sodio dependientes del voltaje, que según algunos estudios, esto sucede gracias a 3 aminoácidos que se encuentran en el dominio 4 de pues, los canales de sodio. Es decir, que esto sucede en la parte interna de la célula. Esta unión o el bloqueo ocurre en su mayoría cuando el canal está activo y por ello es que se considera como un anestésico de uso dependiente. Es decir, que por lo general o en su mayoría actúa cuando los canales están como dispuestos a dejar entrar la corriente de iones sodio para permitir la despolarización. Pero cuando se une, pues cierra los canales e impide la entrada de estos, evitando la despolarización de la célula y a su vez pues estabiliza la membrana e interrumpe la prolongación del potencial de acción hasta el asta dorsal. Siguiente, por favor. Bueno,
La semana pasada determinamos el efecto analgésico que puede causar diferentes tratamientos, como la lidocaína, el diclofenaco y el hielo, y lo realizamos en nosotros mismos o se lo realizaron a alguien más. Sin embargo, pues estas pruebas también pueden llevarse a cabo en animales de experimentación. Y para esto, primeramente hay que tener claro algo. Como QFBs, estamos pues legislados o no quisiera decir sometidos, pero debemos conocer las regulaciones y las especificaciones que son, bueno, las especificaciones técnicas para el uso de los animales de laboratorio. Y estas se encuentran dictadas bajo la norma oficial mexicana 062 del año 1999. Bajo esta norma, en específico se establece que cualquier procedimiento que cause un dolor o molestia en los animales requerirá el uso de analgésicos o anestésicos. Y en caso de no poderse utilizar estos tratamientos, debido a una interferencia con los resultados, pues se deberá someter a una discusión por medio de un comité de ética. Ahora, ¿cuántos modelos existen? Bueno, prácticamente existe un modelo para cada estímulo que se necesite medir. Como se mencionó al inicio de la presentación, los nociceptores son receptores sensoriales que se encargan de la percepción de estímulos térmicos, químicos y mecánicos. Y son justo estos estímulos los que se requieren en un modelo animal para su medición. La que sigue, por favor. En el caso de modelos térmicos, podemos encontrar el modelo de placa caliente. En este modelo se evalúa la sensibilidad del dolor térmico tras la aplicación de analgésicos. Consiste en medir los tiempos de reacción de la respuesta al contacto de las patas del roedor con una placa que está a altas temperaturas tras la aplicación de un tratamiento. Y se mide la latencia entre que el ratón está en la placa caliente, ya caliente al momento en el que siente un dolor. Es ese tiempo, esa latencia de la que se mide, y se mide antes de un tratamiento y después de un tratamiento. La siguiente prueba que tiene que ver con el modelo térmico es una prueba de inmersión de la cola en agua. Este modelo se va a explicar más adelante y creo que nos pareció interesante y vamos a ahondar más en él, pero más adelante. El siguiente, dentro de los modelos mecánicos, se encuentra el modelo de Randall-Selito. Es una prueba que se formalizó en el año de 1957 y está destinada a servir como herramienta para evaluar el efecto de los agentes analgésicos en los umbrales de respuesta a la estimulación por presión mecánica y para el cual se desarrolló pues un dispositivo especializado. Ahí podemos ver, es como una prensa y se ve una reglita. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, igual son antes y después de un tratamiento con analgésicos. Se coloca la pata o la cola de la ratita del roedor entre las prensas. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a medir igual un tiempo y una fuerza más bien una presión que está sobre el dolor y se mide de una forma cuantitativa. En el momento en que se coloca la cola o la rata del roedor sobre la prensa, por así decirlo, donde se está sometiendo el dolor, vamos a ver en qué momento el roedor lucha por quitar la cola o la pata de ahí. Y esto pues se mide antes y después del tratamiento y se mide cuánto fue la fuerza más bien la presión que se le aplicó al roedor. Tenemos ahí, no sé si alcanzan a ver como una reglita, pues es prácticamente la, la presión que se le destina a diferentes zonas de- del roedor. Eh, Ahora, también otro ejemplo es, bueno, más bien otro concepto, bueno, otro modelo más bien, perdón, es el modelo químico. En el primer modelo es el modelo de Writing Test, que igual nos pareció muy interesante y que de hecho es un modelo que se lleva a cabo en la facultad. Se lleva a cabo con animales y de ese pues lo van a explicar y nos pareció muy interesante y creo que es mejor que se ahonde más en él y se va a explicar ahorita. Y por el otro lado está la, la prueba con formalina. ¿En qué consiste la prueba con formalina? Bueno, al roedor se le inyecta formalina en una pata, en una pata trasera y se va a medir en dos fases, pues, tanto el primer dolor como segundo dolor. Al momento en que se inyecta el fármaco en la pata trasera del roedor, se mide a los 5 minutos
el número de lamidas o de sacudidas que tenga la pata. Y a los 15 minutos, en una segunda fase, se vuelve a medir el número de lamidas y de sacudidas de la pata que tenga el roedor, pero esto ya es debido a una respuesta inflamatoria por la sensibilización de las neuronas nociceptivas de la médula espinal del roedor. La que sigue, por favor. Bueno, como ya mencionaron anteriormente, la prueba de Grading es un modelo químico. Es un modelo de dolor visceral, ya que estudia, bueno, más bien el dolor se induce en la cavidad peritoneal del ratón. Esta prueba se usa para detectar la actividad analgésica periférica de algún compuesto y la nocicepción es inducida por la administración de algún irritante químico, que generalmente es el ácido acético, a 0.6%. Y bueno, el comportamiento que se evalúa, o más bien la nocicepción que es inducida, se caracteriza por una contracción abdominal, que más bien se define como una extensión exagerada del abdomen del animalito y que también va acompañada por la extensión de sus patas traseras. Y pues eso es lo que se conoce como tal, como el retorcimiento, ¿no? Que de ahí viene pues el nombre de Grading Test. Y bueno, también para evaluar la actividad analgésica del compuesto, se tiene que administrar a diferentes dosis y después de alrededor de media hora, pues se administra la concentración de ácido acético y entonces pues esa actividad analgésica pues se infiere de acuerdo a la disminución de la frecuencia de estos retorcimientos o esos comportamientos que ya expliqué. Y pues así es como se evalúa. Y es muy utilizada esta técnica, bueno, este modelo, en muchas, bueno, para evaluar diferentes fármacos es ampliamente utilizado. Bueno, la siguiente prueba que tenemos es un ejemplo de prueba térmica. Es la respuesta nociceptiva ante estímulos térmicos sobre cola de ratón, que es justamente la inmersión de la cola del animalito en agua temperada. Se aplica básicamente en el área de neurología y pues consiste en sumergir su cola en agua inicialmente en 36 grados Celsius y se va aumentando de manera gradual, 1 grado, cada vez que se repita el procedimiento. Se espera observar una sacudida violenta para retirar su cola por parte del ratón. Y pues cuando ese momento llega, pues se hace una relación entre el periodo de latencia, ¿no? Uno de los parámetros que se utiliza para determinar si hay o no respuesta es justamente que el tiempo máximo de inmersión son 15 segundos. Si el ratón no presenta ninguna sacudida, pues decimos que no hubo respuesta ante el estímulo, ¿no? Posteriormente se aplica algún tratamiento analgésico justamente para aumentar como ese periodo de latencia, ¿no? Y pues la idea de la prueba es justamente evaluar, ¿no? La efectividad de ciertos fármacos respecto a dicha respuesta. Siguiente, por favor. Ahora bien, ya hablamos de las pruebas en animales que existen, pero pues en nuestra práctica lo utilizamos nosotros mismos. Entonces pues tuvimos que haber registrado nuestros resultados en diferentes tablas, como tenemos aquí, utilizando diferentes tratamientos. Registramos el tiempo de respuesta en el entrenamiento y el tiempo de respuesta después del tratamiento, ¿no? Para justamente tratar esos datos, nosotros hicimos una delta T, que fue una diferencia entre el tiempo de respuesta en tratamiento menos el tiempo de respuesta en el entrenamiento. ¿No? Lo que nos dio, pues, las columnas de los extremos que podemos ver, tanto en primer dolor como en el segundo dolor. Posteriormente, en la tabla inferior, hicimos una comparación entre las respuestas de primer y segundo dolor
con cada uno de los tratamientos. Relacionamos todos los deltas T para generar unos gráficos que están en la diapositiva siguiente, por favor. Que justamente tenemos los gráficos superiores, son esa relación entre el primer y segundo dolor en cada una de las regiones marcadas. Tenemos en azul el primer dolor y en rojo el segundo dolor, ¿no? Y en la parte inferior realizamos una comparación entre los tratamientos, los diferentes tratamientos, tanto en primer y segundo dolor, solo en la región 4, que es donde se aplicó el tratamiento. Entonces, pues podemos ver ahí una diferencia, ¿no? Creo que eso sería todo como por parte del tratamiento. ¿Sería todo por parte del equipo? Sí, muchas Sí, gracias. profesor. Sí, gracias. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Tienen preguntas para sus compañeros? Yo sí tengo una duda. En el mecanismo del diclofenaco, no sé si dijeron todo lo de las COX-1 y COX-2, pero no sé si es también así por la piel, o sea, una administración tópica. Bueno, ¿le puedo regresar a la diapositiva del diclofenaco? Bueno, si es por una, bueno, lo que yo entendí es que cuando hay un daño tisular, o bueno, no, la verdad no se explica bien lo de la administración tópica. No sé si los maestros nos pueden ayudar con eso. ¿Cuál fue tu pregunta, Esteban? Sí, afectaba que Ajá. fuera... No, es que creo que, bueno, no estoy seguro, pero creo que ese mecanismo que describieron es cuando se toma una tableta y no tanto una vía tópica, o no sé si es la misma. Pues esa era mi duda. Sí, la diferencia entre la vía tópica y la vía sistémica, bueno, la vía oral, es que durante la tableta se va liberando el fármaco, se reabsorbe en la parte del intestino y llega a todo el torrente sanguíneo. Aquí la ventaja es que de manera tópica solamente se hace la inhibición de estas prostaglandinas, bueno, más bien de esta ciclooxigenasa, para prevenir la formación de prostaglandinas en el área donde se aplicó. Entonces, sí existe este mecanismo, o sea, las enzimas, las ciclooxigenasas se encuentran prácticamente distribuidas en todo el tejido. Hay regiones donde se encuentran o tienen mayor relevancia, por ejemplo, la parte gastrointestinal tienen relevancia para mejorar la circulación. Entonces, lo que no vamos a lo que no vamos a observar con una administración tópica son todos los efectos adversos por parte de este tipo de fármacos, pero el mecanismo sigue siendo el mismo. Y de hecho sí, como bien explicaron sus compañeros, las prostaglandinas lo que hacen es favorecer la sensibilización de los nociceptores. Entonces, al tener más sensibilización, quiere decir que vamos a tener un estímulo, digamos, potenciado. Si nosotros inhibimos a estas prostaglandinas, vamos a aumentar el umbral que nosotros podemos, el umbral de dolor que nosotros podemos estar presintiendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí pueden ayudarle a responder la pregunta de Ingrid? Ay, perdón, no estoy... a ver. ¿Te refieres, Ingrid, a la... a ver, Ingrid, ¿te refieres a la parte de los anestésicos locales? No, era donde tenían un esquema de las neuronas. Es que venía Ok. una parte donde decían que se iniciía algo, pero no entendí muy bien. Ok. Espérame. Creo que es lo que explicó esta Andrea, de la Sí. parte de nocicepción y la parte de la integración talámica. Creo que es esa parte.
Sí, voy. Em, ¿Cuál fue exactamente tu pregunta? ¿De cómo se inhibe? Ajá, es que estabas mencionando las estructuras y luego dijiste que podría volver a regresar la respuesta, pero dijiste que en esta parte donde se une la primer neurona, bueno, donde hacen como una sinapsis, se daba una inhibición o algo así, ¿entendí? Ah, bueno, sí, de hecho, este proceso se conoce como modulación. Y bueno, es una vía inhibitoria descendiente, si ves la flechita va hacia abajo. Y ahí, pues, se induce la liberación de diferentes neurotransmisores. Puede ser noradrenalina, serotonina o pues igual algunas endorfinas que entonces inducen una hiperpolarización en la neurona aferente y entonces se inhibe la transmisión del estímulo doloroso. No sé si ya te queda más claro. Sí, sí, era eso. Gracias. ¿Alguien más que tenga duda de esta parte de los mecanismos de nocicepción? ¿O porque tiene la vía ascendente y descendente? ¿No? Bien, sus demás compañeros preguntan sobre, para determinar la diferencia entre los tratamientos, ¿se tenía que hacer un análisis estadístico o solo era cualitativo? Y esa misma pregunta la complementa Jimena. Sí. Bueno, justamente nos basamos en el protocolo para realizar como el tratamiento, que pues justo dicen en la parte de análisis de resultados que se tenía que realizar esa diferencia, ¿no? Y luego justamente llegar a las gráficas de barras. Entonces pues no realizamos ningún tipo de prueba estadística, sino pues fue básicamente esa representación como puntual, Ujú. pero pues no sé si eso sea como suficiente este, para su pregunta. Si quieren, pónganlo a la parte de las gráficas. Ok. Bueno, sí, se tiene que hacer un análisis estadístico para saber exactamente si existe o no existe una relación con los diferentes tratamientos. Aquí supongo que nada más está graficando las medias. Faltaría ver la parte de la desviación estándar para ver si existe una diferencia, pero se puede observar, por ejemplo, los diferentes efectos con los tratamientos. Vemos que se incrementa al hacer los deltas, lo que estamos haciendo es la corrección de cuánto existe con el tratamiento y cuánto genera el retraso en el incremento de la respuesta de la señal con los diferentes tratamientos. Sí se puede ver de manera, se puede observar la tendencia que, por ejemplo, el diclofenaco tiene una mayor cobertura en todas las diferentes regiones. La lidocaína parece ser que solamente incrementa en la última región. Sí están graficando tipo de respuesta, ¿verdad? En su eje de las Ys. Sí. Sí, entonces parece ser que la lidocaína solamente tiene efectos solamente en la zona de la aplicación. Mientras que el hielo también tiene, solamente tiene un efecto en la parte de la zona de la aplicación. Sin embargo, también se puede observar con estos resultados de manera tentativa cuál creen ustedes que tenga mayor efecto analgésico, el diclofenaco, la lidocaína o la parte del hielo. Diclofenaco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se ve en la última gráfica, en las diferentes barras? ¿Qué es lo que estamos viendo?
Bueno, en la última gráfica se observa la diferencia de tiempo, bueno, más bien el tiempo. Eh, en el caso del diclofenaco, la barra roja que es después de un tratamiento tiene un nivel de latencia más alto que en comparación de un entrenamiento donde no se colocó nada. Yo creo que el diclofenaco, bueno, más bien el diclofenaco, como hacen las pruebas, el diclofenaco es quien va a tener un mayor tiempo más bien va a presentar mayor nivel de analgesia. Sí, quiere decir que el tiempo de respuesta se está prolongando, es decir, en lo que llega el estímulo a la respuesta que se está generando está tomando mayor tiempo para recorrer todo ese proceso. Entonces, ¿cómo se puede integrar? Si regresan al esquema que explicó Andrea hace un momento. Ahí. Lo que ocurre es, por ejemplo, en el proceso de traducción, ustedes están haciendo el estímulo doloroso, ustedes están generando cierta aplicación. Como bien explicaron sus compañeros, tenemos diferentes fibras nociceptivas. Tenemos las fibras, que son las A delta, que son fibras mielinizadas, son fibras de alta conductividad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que van a mandar una señal mucho más rápido, es decir, van a mandar una señal de forma inmediata por toda la parte de la zona del estímulo, de la parte de la piel donde tenemos los nociceptores. Toda esa señal eléctrica, esa despolarización va a llegar hasta la parte del ganglio de la raíz dorsal, como bien explicó su compañera, en la parte de la médula espinal, digamos como que es un centro de operaciones donde decide cómo va a mandar esta señal. Si la va a mandar a vías ascendentes, es decir, la va a mandar al cerebro. ¿Para qué es importante mandarla al cerebro? Porque ahí es donde vamos a tener la interpretación dolorosa. Es decir, todos los mecanismos de nocicepción están llegando hasta la parte de tallo encefálico. Después de ahí, cuando nosotros le damos una interpretación personal, tiene que ver con toda la parte de la percepción, que es la parte, bueno, en su esquema, lo que está en el número 3. Entonces, cuando el cerebro indica que esto es un efecto nocivo, que algo está generando una lesión, es cuando manda la vía de regreso para hacer la interpretación. Entonces, de igual forma, así como está pasando toda esta parte de percepción, en la parte de la médula espinal vemos en color rojo que tenemos una parte de la reacción y de la transmisión, que está por la parte del músculo esquelético. Aquí lo que tenemos que ver principalmente es la parte de el arco reflejo, que en este caso no se llegó a observar el arco reflejo porque teníamos un estímulo inducido, es decir, ustedes estaban condicionados a que iban a recibir un estímulo doloroso. Entonces no tenían por qué retirar el brazo. Pero si ustedes no estuvieran condicionados, si ustedes, por ejemplo, se hubieran picado de forma accidental con un palillo, lo primero que hubieran hecho es retirar el brazo porque su organismo les está diciendo que están presentando una condición nociva, algo que está generando un daño en la parte del organismo. Entonces, esa transmisión se hace directamente en la médula espinal y hace que ustedes retiren la extremidad. Ustedes, como estaban viendo o ya les habían dicho la instrucción de que iban a sentir dolor, su organismo ya estaba condicionado, ya estaban esperando que el dolor ocurriera. Entonces, lo único que estaban haciendo es, por eso les pedíamos a ustedes que no estuvieran viendo a la persona que les estaba ayudando a que les aplicara para no condicionarse y que realmente el estímulo ocurriera cuando ustedes lo sintieran y no solamente que le estuvieran avisando a su cerebro que ahí venía el palillo para generar la presión en la parte de su antebrazo. Entonces, digamos que los mecanismos que se van a integrar son un poco complejos porque tenemos que ver primeramente la conductividad eléctrica a través de las fibras para la estimulación nociva y después viene la parte inflamatoria que me explicaron un poco bien sus compañeros, que menciona toda la participación de tanto la parte de las prostaglandinas, la parte de la actividad inflamatoria. Entonces, aquí lo que nos interesaba es ver qué tan rápido se hacía la transmisión de las señales. Entonces, vimos de manera general 3 mecanismos. Uno que era el diclofenaco, la inhibición de las prostaglandinas, que como bien explican sus compañeros, solamente es disminuir la frecuencia o la sensibilidad de las neuronas. Entonces, al disminuir esta frecuencia, tarda más tiempo en que nosotros reaccionemos ante un estímulo nocivo. Digamos que nos mantiene pues en este estado de analgesia donde somos más tolerantes a la parte del dolor. Después explicaron la parte de los mecanismos de los anestésicos locales, que son bloqueadores directamente de los canales iónicos, canales de sodio.
Entonces, el bloqueo de estos canales de sodio lo que hace es que retarda la velocidad de conducción. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de este tipo de mecanismos? Que los canales iónicos se van a cerrar por un periodo breve de tiempo. Es decir, solamente van a cortar la conexión, digamos, de manera eléctrica, pero este tiempo solamente va a durar alrededor de unos minutos en lo que se está aplicando el tratamiento. Después de eso se va a reactivar el canal y nuevamente vamos a continuar con la sensibilidad. Por eso los tratamientos con este tipo de anestésicos locales casi no se utilizan para el tratamiento de dolor. Solamente cuando se utilizan es para tratamientos de algún proceso quirúrgico que sí requiera bloquear totalmente la conectividad nociceptiva. Y la parte del hielo tiene que ver con, como también explicaron bien sus compañeros, con el uso de estos canales TRP, que son canales que están diseñados en nuestro organismo para sensar ciertas condiciones mecánicas, condiciones por pH o condiciones por temperatura. En este caso, lo que estábamos haciendo es desensibilizar los canales utilizando el hielo para que tuviéramos este periodo de analgesia de manera endógena, por así decirlo. Es decir, el organismo normalmente está todo el tiempo mandando señales de analgesia, porque si no, tendríamos lo que mencionaron sus compañeros, estos procesos de alodinia y de hiperalgesia. ¿Qué es lo que mencionaron sus compañeros? La parte de hiperalgesia quiere decir que estamos más sensibles ante un estímulo nocivo. El ejemplo que les ponía su compañero era lo de ponerse una playera cuando tenían una infección. Para que les sea más tangible este efecto es, si ustedes van a la playa y se queman, ustedes tienen una irritabilidad en la parte de la piel. Entonces, al ponerse una playera o al simplemente el roce de cualquier tela, les está generando un proceso doloroso. Si ustedes no se hubieran quemado, si ustedes no hubieran sensibilizado sus fibras o no hubieran generado este daño en la piel, ustedes tienen buena tolerancia para ponerse una playera sin necesidad de que tengan un estímulo doloroso. Esa es la parte de la hiperalgesia. Tener un estímulo doloroso exagerado, pero está a causa de un daño de un daño tisular. En el caso de la alodinia, tiene que ver como que no hay un estímulo que sea nocivo y no hay una causa realmente que esté generando este proceso nocivo. Aquí normalmente tiene que ver con una mala codificación interna por parte del organismo, ya sea que algún nervio esté estimulando de más cuando no existe este estímulo nocivo, que el cerebro esté percibiendo una acción dolorosa, pero no tenemos el estímulo. Esa es la parte de la alodinia. No sé si tengan, si les haya más o menos quedado claro o tengan alguna otra duda de estos mecanismos. Que a todo esto sus compañeros explicaron muy bien tanto los modelos como los mecanismos tanto de fármacos y la parte de procesamiento de datos. Solamente les faltó la parte del análisis estadístico, pero todo lo demás estuvo bien. No sé si quiera comentar algo más, profe. Gracias, Josué, desde luego. Bueno, a mí creo que me pareció también bastante buena, muy completa su exposición. Por ahí a lo mejor lo único que les pudo faltar un poco fue hablar del sistema somatosensorial para que quedara un poco más claro cómo se diferencia entre eh, la sensación, las sensaciones, en este caso la percepción de un estímulo que no es nocivo y uno nocivo. Y bueno, por ahí también me llamó la atención que traían toda la gama de receptores de potencial transitorio, pero bueno, algunos no los explicaron y bueno, estaba muy relacionado con todo lo que teníamos que ver. Y por ahí, bueno, hablando de los mecanorreceptores, si ustedes pudieran ver, también tenemos por ahí algunas fibras nerviosas especializadas. En este caso, bueno, hay algo que a lo mejor no sé si escucharon o por ahí llegaron a leer que se llaman dermatomas. Los dermatomas son estas vías nerviosas que están relacionadas con cada una de las partes de nuestro organismo. Lo usan mucho los dermatólogos, desde luego, también los ortopedistas y muchos especialistas que están relacionados con el dolor. Entonces, si ustedes buscan
el dermatoma con el que está relacionado les va a decir con qué vía nerviosa dentro de la columna está relacionado. En este caso, si nosotros buscamos las de los brazos, que normalmente son los dermatomas C4, C5 y D1, les van a decir la sensibilidad que tienen y qué nervios están relacionados con ellos. Entonces ustedes podrían buscar cuál nervio está relacionado con la parte del brazo o en general la parte del organismo que les interesa. Entonces, si nosotros poníamos el brazo, desde luego ustedes podrían ver qué nervios están cruzando por su brazo. En este caso, si lo ponen como anterior o posterior, y así podrían ver qué partes son las posibles, cuáles o dónde podrían encontrar más estímulo o menos estímulo. Esto podría ayudarles a explicar por qué dentro de los círculos concéntricos, en algunos puntos, sienten más o menos el estímulo. Una vez que identifican su dermatoma, también podrían buscar dentro de ellos algunos corpúsculos o algunas terminaciones celulares libres de estas fibras nerviosas, como pueden ser el corpúsculo de Pacini, de Ruffini, de Krause y Meissner, que todos estos están relacionados con lo que estábamos viendo. En este caso, el que a lo mejor nos pudo interesar más fue el corpúsculo de Meissner, ya que está relacionado con el tacto. Entonces, ustedes pudieron ver cómo el tacto afecta directamente al estímulo. Y también podríamos ver cómo algunos de ellos son bloqueados principalmente por anestésicos, más que por analgésicos, o algunos de ellos que están relacionados, que también en las fibras nociceptivas se bloquean el dolor. Cuando bloquean ustedes el dolor, también bloquean la sensibilidad. Entonces, bueno, esta parte también la pudimos ver y ustedes nos hablaron aparte por ahí, pueden poner donde ponían la parte de los receptores que estaban involucrados en esto de la sensibilidad. Aquí. Bueno, ustedes nos hablaron de los termorreceptores TRPV1, 2, 3, TRP8. ¿Me podrían decir, o bueno, en general a todos, a qué temperaturas se activan estos termorreceptores para que nos quede más claro en qué momento se estimulan y así también los podamos relacionar con los modelos que ustedes nos explicaron? Sí, durante la exposición les mencioné que para los termorreceptores que se activan con temperaturas altas es a partir de 40 a 45 grados centígrados, y para los que lo hacen a temperaturas bajas, como el TRPM8, es a partir de los 5 grados centígrados para abajo. Ok, bueno, aquí nos mencionaste eso, pero yo me refería a que normalmente el TRPV1 es cuando lo utilizamos a temperaturas mayores a 43 y obviamente menores a los 52 que mencionabas, y también se activa con capsaicina. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando un modelo en una temperatura mayor a 43 grados, bueno, nos estaremos enfocando en este receptor. Arriba de 52 grados tenemos el TRPV2 y este nos activa con capsaicina. Entonces, aquí también entraba cómo podíamos discernir de acuerdo a lo que tú decías, ¿no? Que sentíamos el picor. Entonces, ¿cuál de estos dos está relacionado con el picor? Y el TRPV3, este es el que transmite el calor, bueno, la sensación de calor, pero no dolorosa, y normalmente se activa alrededor de los 33 grados. Entonces, era una manera de ver. Aquí tenemos el TREC1, que tú también nos mencionaste, es un receptor polimodal que se activa ante varios estímulos y normalmente lo vamos a activar a través de como bueno, de la presión, pero sobre la piel, ya que este se activa a través de la membrana lipídica. Nosotros hacemos algún cambio, entonces aquí vamos a ver que este canal es de potasio sensible a fuerzas mecánicas. Entonces nosotros presionamos y va a haber una liberación o despolarización por la entrada de potasio. El TRPM8, como bien lo mencionaste, normalmente conduce el frío no doloroso y se activa en temperaturas menores a 26 grados y también es característico por la activación del mentol. Ahora aquí también ya está en discusión si este está involucrado en
como lo mencioné, en el frío que ya nos causaría dolor, que sería como el que ustedes se pusieron. Y ahí ya están involucrando mucho al receptor TRPA1, que se dicen que se activa a menos de 17 grados, y este sería el frío doloroso. Entonces, a esto era a lo que me refería, que bueno, cada uno de estos receptores los podríamos involucrar de acuerdo a lo que queríamos. El TRPV3 lo podíamos ver cuando estábamos en un estímulo no doloroso, pero el TRPV1 un estímulo doloroso, y tal vez el TRPV2 ya cuando este estímulo sea dañino para nuestro organismo. De la misma manera, de este lado tenías los quimiorreceptores que igual nos podían decir un poco más de ellos cuando se activaban bajo qué estímulos, al igual que los mecanorreceptores. Ya hablamos del TREC, el MDGE también está muy relacionado con la histamina, y muchos de estos también con los raspones o esa sensación de prurito o comezón. De hecho, algunos de ellos se estimulan para que nosotros nos rasquemos. Entonces, era esa parte, se las menciono por si ustedes quieren explicar de una forma más puntual qué está sucediendo, pues ya pueden enfocarse sobre qué eh, mecanorreceptor ustedes estarían trabajando. En este caso, pues yo les podría mencionar que a lo mejor nos podríamos ir por el TREC1 para, en este caso, de la, cuando los PIC sienten eh, la presión. Y bueno, estos receptores como el TREC1, yo sé que ustedes nos explicaron el mecanismo de la lidocaína, que es sodio, pero los TREC son canales de potasio, entonces ahí cómo lo relacionarían. Y desde luego por ahí también tenemos algunos otros receptores que no mencionaron, pero bueno, ya son más específicos. También dentro del dolor, pues podemos encontrar a lo mejor algunos proteínas G que ayudan a la activación de estos receptores, pero en general me pareció bien. Y lo que sí creo que dentro de lo que les mencionaba del sistema somatosensorial, si pueden buscar la sensibilidad esteroceptiva, que es la que nosotros sentimos a partir de afuera, para que vean cuáles son los receptores involucrados en el dolor, bueno, en la sensación de dolor, en la de la temperatura, el tacto y la presión. Entonces, esto también los va a ayudar mucho a que ustedes entiendan esta parte. Y lo que les mencionaba también de los eh, dermatomas, les puede ayudar a aclarar lo que les mencionaba su compañera, que no entendía muy bien de cómo era la transmisión del estímulo doloroso a partir de el exterior de la neurona primaria, secundaria y terciaria. Entonces también es una pequeña explicación a partir eh, de estos términos. Entonces, eso sería lo que en general creo que les podría decir para que ustedes puedan ir un poco más allá. Y dentro de los modelos, me parece que los explicaron bien. Lo único que por ahí en algunos decían que eran centrales, pero pueden ser periféricos y centrales dependiendo de cómo lo hagan. Algunos de ellos, además de dolor agudo, nos pueden medir también dolor crónico, dependiendo de cómo lo estén tratando. Otra cosa que les podría llegar a mencionar es que en los animales, a diferencia de nosotros, la percepción del dolor va a ser diferente, ya que nosotros tenemos lo que se podría decir una piel lampiña, sin pelo, aunque sabemos que sí lo recubre una pequeña cantidad, pero los animales, como ratones, monos, entre otros, tienen una mayor cantidad de pelo. Entonces, esta distribución es diferente. Entonces, por eso es que ustedes en los modelos que mencionaban que se utilizaba la cola, es porque no tiene pelo. Si nosotros vamos a utilizar, o bueno, ustedes pudieron ver que no hay modelos como tópicos en los animales. Y esto se debe a que los folículos tienen ciertas características que podrían ustedes relacionar con nuestra piel, que se encuentran sobre sus folículos. Entonces, esta era otra parte. Y antes de que se me olvide, la parte que le preguntaron al maestro Josué, que si el mecanismo era el mismo, pues sí es el mismo. Recuerden que las formulaciones tópicas tienen ciertas características para que el fármaco se pueda absorber sobre la piel. Además que ciertas características, como les mencionaba,
Hay algunos corpúsculos o fibras nerviosas que estas están ramificadas a los queratinocitos, que son los que construyen la última parte de nuestra piel. Entonces, los mismos queratinocitos pueden sentir o pueden sensar algunas sensaciones, sean táctiles o dolorosas, al transmitir esa respuesta. Entonces, sí es el mismo mecanismo, nada más que, bueno, tendremos que ir un poco más a detalle para ver cómo es la transmisión de ese impulso nervioso. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda. No, profe, creo que no. Ok. Bueno, de todos modos, si quieren, más adelante les comparto un poco más de, bueno, les subo ahí en los recursos del canal algún documento corto donde les explique un poco más de estos corpúsculos y los receptores para cada estímulo, cómo están representados y cuál es su relevancia en el dolor y en las sensaciones inocuas. Entonces, sería todo, Josué. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, nada más recapitulando, porque son varios temas que estamos aquí en este contexto. Primeramente es la parte de nocicepción. Esto es por nociceptores. Son receptores que se activan por diferentes mecanismos: temperatura, presión y sustancias químicas. Tenemos mecanoceptores que son de activación rápida, que son las fibras A delta, y mecanorreceptores que se activan, o fibras que se activan de manera lenta, es decir, que se activan para mantener el estímulo. Estas son las fibras C, que en su protocolo es lo que nosotros mencionábamos como primer dolor, el que se generaba inmediatamente en presencia del estímulo, y los segundos que se activaban solamente cuando manteníamos el palillo por cierta cantidad de tiempo. Aquí, si bien no es tan específico el mecanismo, sí más o menos lo que hacemos es estimular solamente estas fibras, que por eso era la importancia de que fuera un estímulo no nocivo, para favorecer la estimulación de estas fibras que tardaban un tiempo más en activarse. Ustedes lo presintieron cuando hacían la práctica, tardaban un poco más en presenciar este estímulo nocivo, y era porque ya estábamos estimulando algo que estaba generando una incomodidad. Después de esto, tenemos los mecanismos de traducción de la señal, que son por diferentes vías: comunicación eléctrica y comunicación química, que es a través de prostaglandinas y canales iónicos. Entonces, lo que estuvimos viendo es tres mecanismos distintos: dos que estuvieran relacionados con canales iónicos y uno que estuviera relacionado con canales de tipo metabotrópicos, que fueran un poco más, que tardaran un poco más en hacer efecto. Por eso también tuvimos los elementos de respuesta. Unos eran de activación mucho más rápida, como el caso de la lidocaína, casi veían que se lo aplicaban y ya tenían una disminución de la sensibilidad. Y en el caso del diclofenaco tomaba un poco más de tiempo, nuevamente por la traducción de señales. Y de ahí lo que vimos es cómo podemos hacer esta comparación con otros modelos animales, que como también bien explicaron sus compañeros, el test de Grating, que era el que normalmente, o el de estiramientos, es el que normalmente hacíamos con los animales. Y aquí lo que estamos observando es otro tipo de fibras, que son las partes de las fibras viscerales, las que se encuentran en la parte del peritoneo, que normalmente se asocian con, bueno, ¿cómo podemos interpretarlas nosotros? Cuando ustedes les da un cólico, ya sea un cólico de tipo menstrual o un cólico por alimentos, que es esta noción que va incrementándose el dolor y después sensa, después disminuye. Esas son las partes de las activaciones por dolor visceral. De hecho, también los dolores viscerales son un poco más fuertes, son de hecho a veces muy incapacitantes. Por ejemplo, en el boxeo, cuando les dan, que se menciona el gancho al hígado, que les pegan directamente en el órgano, es un dolor visceral, es un dolor realmente incapacitante. En los hombres, cuando les dan un golpe en la entrepierna, es un dolor visceral, por lo tanto también es un dolor incapacitante. A pesar de que llega a ser el estímulo no tan agresivo, es la intensidad tan fuerte que nos impide hacer otro tipo de actividades. Entonces, bueno, ese es otro mecanismo que se está viendo con otro modelo,
Pero de igual forma, como explicaron sus compañeros, tenemos modelos que pueden ser aplicados a lo que nosotros vimos ahorita, que es el caso de la técnica de Rendell-Sellito, que es por presión mecánica, que es muy parecido a lo que nosotros hicimos, y otros estímulos que son por temperatura, que es el de retirada de la cola, el de plancha caliente, que son más o menos activando aquí. Nos estamos enfocando principalmente a el estímulo de nociceptores en la parte de las extremidades que se están activando principalmente por canales TRP. Entonces, más o menos es como un panorama general de todo lo que vimos, aunque pareciera un mecanismo sencillo, una práctica simple, pues vemos que la parte teórica pues es importante y tenemos varios elementos que estar considerando durante todo el desarrollo. No sé cómo les fue a ustedes, si quisieran compartir cómo les fue durante la práctica, si lograron percibir estas sensaciones o inclusive en las diferentes regiones lograron identificar que algunos fármacos tenían un poquito mayor de difusión, como el caso del diclofenaco, que sí generaba una analgesia en toda la región, mientras que, por ejemplo, la lidocaína normalmente es una analgesia un poco más puntual, que es, como su nombre lo indica, son anestésicos locales, donde tienen este efecto, es donde se veía la parte de la analgesia. No sé si alguien quisiera compartir un poco su experiencia de cómo fue la práctica o algún comentario que quieran hacer. ¿Nadie? Pues yo sentí que el hielo no funcionó. ¿Cómo? Que yo sentí que el hielo no funcionó. ¿No? Bueno, o sea, sí, Ajá. pero no como yo lo esperaba. Yo pensé que el tiempo que iba a durar con el estímulo iba a ser mayor Ujú. y solo hubo un cambio como de 3 segundos. Sí, de hecho, o sea, y muy bien, en esta parte del hielo, normalmente el estado de analgesia tiene que ver con la desensibilización de los receptores y el tiempo en que se recuperan esos receptores es el tiempo que duró la analgesia, es prácticamente el tiempo que dejaron de funcionar, que son, como mencionas, Alma, los 3 segundos, y después se reactivan otra vez estos receptores y vuelve a continuar con el estímulo. Entonces, sí, realmente los efectos del hielo es muy breve. Por eso también les decíamos que tuvieran cuidado, que se tuvieran una protección, porque si incrementaba este efecto de analgesia, pues ya podríamos estar esperando que ya existía un daño tisular o que tenían una quemadura por parte del hielo, y eso podría estar relacionado con la mala traducción de las señales. Sí, como te menciona Josué, pues él mismo ya lo dijo, mucho tiene que ver estos mecanorreceptores y de acuerdo a su adaptación, sea rápida o lenta. Normalmente la adaptación de las terminaciones nerviosas que reciben o que sienten o sensan el calor y el frío es de adaptación lenta. Entonces, si tú le pones el estímulo del frío, pues lo va a tomar, pero para poder tener otro estímulo va a tardar bastante tiempo. O por eso es que tú veías, decías, bueno, yo esperaba que se quedara ahí, pero pues no sucede debido a este tipo de adaptación que tiene. Entonces, pues ahí es otra cosa que puedes explorar. Y aparte, algunos, sobre todo este tipo de fibras nerviosas, cuando haces un bloqueo farmacológico, hay cierta pérdida del dolor. Entonces, por eso es que a lo mejor, si tú en algún momento tus compañeros vieron en un mayor cambio, es porque esta inactivación farmacológica está bloqueando la sensación de dolor en diferentes fibras, no solamente en las del tacto. Entonces, también te valdría la pena comparar, bueno, cómo estás a lo mejor produciendo cierto dolor por el frío o un cambio en el frío y luego pones el tacto. Entonces, ¿por qué estas dos señales no se pueden transmitir al mismo tiempo? A diferencia que cuando haces el bloqueo farmacológico, únicamente estás teniendo un estímulo táctil. Entonces, eso a lo mejor te podría ayudar a resolver de mejor manera tu idea de por qué no sucedió lo que esperaba. Y aprovechando la imagen que tienen aquí para que vean lo que yo les decía, si se dan cuenta en la placa caliente, nosotros estamos poniendo la parte que no tiene pelaje del animal, en la de inmersión de cola también. Randall y Celito también ponemos la presión ya sea sobre la pata, que también se puede hacer sobre la cola. Y desde luego la formalina también es en el cojinete plantar del animal, donde no hay pelo.
Entonces, para que tomen estos pequeños detalles en cuenta y porque el dolor, bueno, no se pone de manera tópica. Y si yo quiero evaluar algo tópico sobre un ratón, pues tendría, a lo mejor ustedes dirían, lo tengo que rasurar, pero rasurar al animal cambiaría la respuesta que tiene dentro de los humanos. Bueno, perdón, cambiaría la respuesta normal y tendrían una respuesta diferente, ya que como les mencioné, estos folículos tienen cierta actividad sobre la percepción del animal. Y bueno, si alguien más tiene comentarios, desde luego no son para que podamos, pueden ser cuestiones técnicas, para que nosotros podamos mejorar esta práctica y poderla hacer de una manera mucho mejor en otras ocasiones. Por eso es que les preguntamos si tienen alguna duda, recomendación, cuestionamiento, para que podamos hacerla mejor la siguiente vez. Creo que no. ¿Alguna otra duda, comentario? No, mucha apatía el día de hoy. ¿Los vacunaron? Ok, bueno, por ahí otra que dice que concuerda con la compañera, que con el hielo no se sentía mucha diferencia. Entonces, bueno, ahí a lo mejor valdría la pena que nosotros definiéramos algún tiempo de contacto con el hielo, porque, bueno, si nos pudieran ayudar con eso, ¿cuánto tiempo mantuvieron el hielo cerca de la parte donde iban a estimular? Ahí venía, ¿no? Las instrucciones. Decía, ay, es que no me acuerdo cuánto tiempo decía, pero según yo venían las instrucciones de dejar tanto tiempo el hielo. Y ese fue el tiempo que lo dejé. E inmediatamente hice el estímulo. Entonces, Ok. Bueno, Y- estamos, ajá, adelante. Perdón. sí, que eran 3 minutos. Yo lo dejé 3 minutos. Ok, entonces vamos a revisar si 3 minutos a lo mejor es demasiado tiempo y por eso ya no sentían y sintieron durante esos 3 minutos mucho frío o no sintieron ningún daño. no, es que lo que yo usé fue una bolsita de esas que son para las lesiones. Entonces, pues ya está, la tenemos fría porque nos lastimamos muy seguido en esta casa. Entonces, pues la apliqué como siempre, pero no sentí como que se me durmiera el brazo o algo así, solo se enfrió y ya. Ok, Ok. gracias. Por ahí también ya le subí un pequeño documento que se llama inervación cutánea. Me parece que son alrededor de una, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, son 7 páginas, pero realmente de información son prácticamente 5. Y por ahí trae un par de imágenes, que entonces todavía reducen más el documento y es en general eh, lo que les estaba mencionando sobre la inervación autónoma, las fibras nerviosas, terminaciones, receptores sensoriales en piel lampiña, en piel pilosa, en vías nerviosas, inervación celular y mecanismos de transducción, para que ustedes tengan un poco más de idea y también por ahí, pues si pueden ver lo que les menciona ahí de algunos fibras nerviosas o de los corpúsculos, para que vean que ustedes los deben de recordar probablemente de fisiología para que vean cómo son estos estímulos y les va a ayudar mucho ver la forma de estas vías nerviosas para saber por qué unos pueden sensar a la mejor la textura, la forma, ya que es de acuerdo a cómo están hechos, algunos son como árboles, entonces entenderían por qué pueden sentir a la mejor el peso o por qué la presión, algunos son como circulares, entonces verían por qué pueden sentir la vibración. Entonces, bueno, les compartí este documento. Si tienen más dudas o quieren saber más información de esto, nos pueden
escribir y les podemos compartir a lo mejor una bibliografía pues un poco más amplia porque esto es, como decía Josué, parece una práctica muy sencilla, pero si la llegáramos a analizar muy profundamente, pues veríamos todo lo que puede salir de esto. Pero bueno, también estamos dejando parte de esta explicación para la siguiente, ¿no, Josué? Que hacemos de nocicepción, tenemos otra, ¿no? Sí, sí, podría ser. Ah, ok, sí, sí, sí. De igual forma, bueno, estaba viendo los comentarios de ustedes y ya estuve haciendo las anotaciones para igual mejorar esta parte. Ok, ujú. Ok, un poco de confusión. Bueno, si nos dijeran en qué se confundieron un poco, nos ayudaría. Y desde luego, bueno, a lo mejor ahí venían algunas imágenes. A lo mejor valdría la pena ponerles imágenes de los nervios que se encuentran ahí para ver por qué a lo mejor un dolor, bueno, una estimulación en cierta parte del antebrazo les dolió más o menos, o qué era lo que se esperaba, también podría ser posible para que los ayude. Entonces, bueno, si alguno de ustedes por ahí recuerda algo más que quiera saber, que se le olvidó comentarnos ahorita o escribirnos en el chat, pues nos lo puede mandar por correo para que podamos mejorar esta práctica. Ok. Profe, yo tengo una duda de antes al final, ¿cómo quedaría bien el tratamiento de los resultados? Sí, para el tratamiento de los resultados, nosotros les pedimos que hicieran un delta. El hecho de utilizar deltas, es decir, restar el valor del entrenamiento menos el valor de, bueno, el tiempo durante la exposición, es para homogeneizar los grupos. Como veíamos al inicio, cada uno de nosotros tiene un umbral del dolor distinto. Es decir, a lo mejor si para una persona que está más acostumbrada o, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ajeno. Un albañil, por ejemplo, tiene mucho más umbral del dolor que uno de nosotros porque él está constantemente con cortaduras, está todo el tiempo manejando mezclas, ladrillos, tabiques. Entonces, eso hace que su umbral del dolor incremente. Entonces, cada uno de nosotros es distinto. Al utilizar deltas, al hacer esta resta, lo que estamos haciendo homogenizando, entonces nos queda el valor del delta de cada uno de los diferentes tratamientos, ya sea con el primer dolor y con el segundo dolor. Entonces, ¿cómo podemos hacer la identificación si existe o no existe diferencia significativa? Graficando los deltas en una sola gráfica, graficando el delta de primer dolor y comparar los diferentes tratamientos. Tendríamos que hacer un análisis de varianza con una prueba de Tukey porque sería comparar todos contra todos. Aquí no tenemos un control, entonces tenemos que comparar cuál de los diferentes tratamientos, si existe una diferencia o si podemos ver que alguno de los diferentes tratamientos es mejor para los diferentes tipos de dolor. Entonces sería un gráfico con el primer dolor de los deltas y otro gráfico con el segundo dolor igualmente de los deltas. Eso nos indicaría cuál de los tratamientos tiene mayor efecto para contrarrestar los diferentes tipos de fibras que se están activando. El hecho de que también les pidiéramos un gráfico con las diferentes regiones nos ayuda a saber hasta qué punto o cuál es la difusión del efecto analgésico de los diferentes tratamientos. Como veíamos, por ejemplo, aquí en su gráfico, lo que nos indica es que la lidocaína solamente tiene muy buen efecto en el área de aplicación, que es la región 4, y si vemos, por ejemplo, en las diferentes regiones, vemos que no hay un efecto. Entonces, eso nos está diciendo que la especificidad o, por ejemplo, no tiene tanta difusión, puede ser por la formulación, que no tenga tanta difusión el medicamento, la lidocaína, y por eso no tengamos efecto a nivel periférico. En cambio, por ejemplo, con el diclofenaco vemos que, sobre todo en el primer dolor, tenemos una difusión relativamente importante
entre el área 2 hacia el sitio de aplicación. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Igualmente podemos graficar los deltas con las diferentes regiones, hacer un análisis estadístico con un análisis de tipo Tukey para ver hasta qué punto ya no tenemos este efecto analgésico por parte de nuestros tratamientos. Entonces, esto nos indica nada más es qué tanta difusión podemos tener con los diferentes tratamientos. Entonces, pueden hacer estos gráficos, el de comparar primer dolor con los 3 tratamientos, comparar segundo dolor con los 3 tratamientos y si quieren pueden poner en el anexo cómo se comporta conforme a la distancia, es decir, los 3 gráficos que tienen ahí arriba. Sí, más o menos, Andrea. Sí, gracias. Ok. Pregunta Alejandra que si la prueba donde se le dan toques eléctricos en las patitas de los ratones podría entrar en la clasificación de pruebas del dolor. Sí, sí, de hecho, normalmente se busca que este tipo de estímulos generen cierta nocicepción, no demasiada para no lastimar de forma permanente al animal, pero sí existen estos estímulos, se llaman estímulos aversivos. Estos normalmente tienen que ver ya sea para umbral de dolor o también se pueden utilizar estos estímulos para algunas pruebas de comportamiento. Sobre todo, por ejemplo, con estos estímulos de recompensa o de condicionamiento, se utilizan este tipo de pruebas para, por ejemplo, si se les quiere dar los primeros estímulos, por ejemplo, de tipo Pavlov, que se les da un estímulo, una recompensa y después se les da un estímulo aversivo, es para favorecer este tipo de condicionamiento. No sé si la prueba que mencionas de toques en las ratas es más o menos como un experimento de esta naturaleza o solamente para evaluar un agente analgésico. Creo que sí, sobre todo he visto que la usan para conducta, pero también me parece interesante si se puede aplicar para esta situación. Sí, nada más hay que nada más estandarizar el tipo de voltaje para ver cuánto es la cantidad del shock que se le va a administrar, bueno, que se le va a inducir al animal para que sea homogéneo. Se puede utilizar también como un parte de un estímulo nocivo. Muchas gracias. Sí, aunque aquí que yo recuerde, creo que solo que me acuerde, no se tendría que buscar bien. En nocicepción, creo que usan estímulo eléctrico sobre la cola. Sobre Nada cola. más. Sobre cola, sobre patas, nariz. Creo que es más como conductual. Sí, porque Pero tendríamos que aislar al animal, ¿no? Para que nada más sea el estímulo en una sola posición, tal vez como reflejo. Sí, sí, como te mencionamos, Alejandra, es principalmente para condicionamiento, para estímulos conductuales. Se podría aplicar, pero tendríamos que hacer ciertas consideraciones para que el estímulo sea siempre el mismo en la misma región. Y pregunta Uriel, dice, cuando en los hospitales pican las plantas de los pies para valorar la sensibilidad del paciente, ¿por qué es en la planta? ¿Quieres ahí comentarles, Alejandro? De todas las fibras y eso. sí, desde luego, bueno, lo más común por lo que se utilizan este tipo de pruebas de sensibilidad táctil es para ver algunas enfermedades, sobre todo pérdida de la sensibilidad por diabetes, es donde más lo utilizan y normalmente se hacen en las plantas de los pies o también lo llegan a hacer en las palmas de la mano debido a que la sensibilidad por este tipo de enfermedades o algunas otras principalmente se da en las extremidades, son las que primero pierden la sensibilidad. Entonces es por eso que se evalúa por qué se prefieren los pies a las manos, pues preferiblemente porque los pies normalmente los tienes más cubiertos y evitan esta desensibilización de la que habla Josué, que puede ser por tu actividad o profesión. En el caso de nosotros como químicos, empezamos, ustedes lo han visto, a perder la sensibilidad al calor, de que agarramos matraces calientes o que hay una reacción y la tomamos y nos enseñaron a no soltar el matraz, aunque esté hirviendo porque podemos causar un daño mayor, entonces empieza a perder esta sensibilidad en las manos por ciertos estímulos, como decía Josué,
A lo mejor alguien que utiliza sus manos y recibe muchos impactos puede perder esta sensación, pero los pies normalmente no. Entonces, estas pruebas que te hacen es para la sensibilidad. Normalmente, por ahí sus compañeros mencionaron esto de las fibras. Normalmente son monofilamentos, que era lo que les decíamos que podían ustedes utilizar. Los que nosotros utilizamos más en farmacología son los filamentos se me fue el nombre, Bonfrey. de Bonfrey, gracias Josué. Entonces los filamentos de Bonfrey trae una serie ustedes lo pueden buscar, estos monofilamentos trae una serie de lo que sería un estímulo apenas perceptible hasta uno doloroso y te va diciendo de acuerdo a un paciente, ya sea neonato, que debe sentir hasta una persona ya adulta que se considera que se va perdiendo la sensibilidad, pero hay un filamento que es el que te da una presión de 10 gramos, que es el que cualquier persona adulta con una sensibilidad normal tendría que detectar sin que bueno, detectar porque es ahí como el límite donde ya se sentiría dolor. Entonces, cuando te lo hacen en el pie y tú no sientes este filamento, entonces se podría decir que es una de las primeras pruebas de que tú podrías tener una pérdida de la sensibilidad, ya sea por una enfermedad, como dijimos, que puede ser eh, la diabetes o alguna otra neurodegenerativa. Entonces, bueno, es por eso que te lo hacen principalmente en los pies y está estandarizada. De hecho, por ahí hay varios. De hecho, le compartí a Josué un documento que igual se los puedo subir a ustedes, donde el seguro utilizaba o implementaba este monofilamento a partir de una etiqueta para poder evaluar a los pacientes que tenían pie diabético y poder darles el tratamiento profiláctico antes de que aumentara el padecimiento. Pero es normalmente para eso, es una de las pruebas que te hacen para evaluar, para ver si no has perdido esa sensibilidad táctica. Desde luego no es la única que te hace. También hay otras pruebas donde, si no mal recuerdo, usan un diapasón también estandarizado, creo que son 130 MHz, 120, te lo ponen también para evaluar precisamente estos corpúsculos que les decía. Hay unos que reaccionan a la vibración, entonces también para ver si tú puedes sentir la vibración. Y desde luego también te exponen a calor para ver si no has perdido esta sensibilidad. Por eso es que es importante que nosotros estamos evaluando en este caso sensibilidad táctil, pero también se evalúan otras. Entonces tu pregunta pues va muy relacionada a esto, ya que son pruebas que ustedes pueden evaluar en busca de la pérdida de sensibilidad y los tratamientos que podrías dar. No sé si respondimos a tu pregunta, Uriel. Sí, nada más ahí complementando un poco más. En el caso, por ejemplo, de diabetes, se ha visto que la parte de las terminaciones nerviosas de las extremidades son las primeras que entran en necrosis, porque son muy delgaditas. Y entonces esta acumulación de carbohidratos en torrente sanguíneo, en los capilares, hace que se mueran primero. Entonces eso hace que se pierda un poco la sensibilidad en parte de las extremidades. Por eso esta parte del pie diabético es importante porque digamos que ahí son las primeras neuronas que se mueren y al tener esta pérdida de sensibilidad, lo que se genera es que pues puede entrar más fácil en una herida, una infección y eventualmente llegue a la necrosis y termine con una amputación de la extremidad. Entonces, eso es específicamente para el caso de diabetes. Como mencionó también su profesor, para otros problemas, por ejemplo, problemas de sensibilidad o de médula espinal, se utilizan las plantas de los pies, como le mencionaba, porque son las que tenemos más cubiertas. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Entonces, recuerden que la siguiente semana tenemos el primer examen. Entonces, este primer examen va a incluir las 3 prácticas que hemos visto. Vamos a revisar tanto conceptos teóricos como algunos cálculos. Sobre todo cálculos pueden ser, bueno, todavía no lo hemos hecho el examen, pero puede ser, por ejemplo,
identificar con diferentes gráficos cómo está el mecanismo de acción. Tal vez les pidamos que calculen la dosis efectiva 50, cálculos muy sencillos que hemos visto hasta el momento. Entonces, tengan ahí presente. Tal vez interpretación de resultados, qué significa este gráfico, cómo está actuando el mecanismo de acción. Y pues básicamente eso sería de las primeras 3 prácticas. De lo que vimos de esta de nocicepción, la anterior de memoria y la primera del sistema colinérgico y adrenérgico. Okay, entonces, para que ahí lo tengan pendiente. Y el reporte de esta práctica la entregarían la siguiente semana, antes de, bueno, en la misma sesión del examen. Gracias, profe. Ok, entonces, Está bien. si no tienen más preguntas, nos vemos la siguiente semana. Profe, disculpen, entonces la siguiente semana solamente va a ser el examen y la entrega del reporte. Sí, según teníamos en el calendario, solo es el Ajá, examen. sí, sí. Ujú. Ah, bueno. Gracias, profe. Sí, si quieren hacemos bueno, nos veríamos antes por aquí por la plataforma para dar los detalles de cómo sería la parte del examen, algunas indicaciones generales. Tal vez si tuvieran alguna duda, pues hacer una retroalimentación rápida de 10 minutos y ya que hagan el examen durante el tiempo que consideremos. Sale, profe, muchas gracias. Por nada, Gracias, profe. cuídense. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias.